capítulo 20, versículo 4. El libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. El tema número 50, el título de la predicación de esta tarde, hermanos, se llama El reino milenial de Jesucristo. El tema número 50, hermanos, el tema número 50 se llama el reinado milenial de Jesucristo. El reinado milenial de Jesucristo. Con base en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, hermanos, quiero empezar a desarrollar a partir del día de hoy un tema que es muy amplio. Quiero decirles esto, hermanos, el tema que vamos a empezar a estudiar el día de hoy es un tema bastante amplio. Podría yo fácilmente entrar al tema y abordarlo en una sola ocasión. Sin embargo, hermanos, no quiero cometer ese error, porque hablar del milenio es hablar de uno de los temas que son más abarcados en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, porque como vamos a ver a través de las próximas semanas, es una promesa dada al pueblo de Israel. Sin embargo, es un tiempo que tiene que ver con nosotros también como creyentes, pues estaremos allí. Entonces quiero darle a la palabra de Dios, hermanos, el lugar que merece, y en este caso es el tiempo adecuado. Yo considero que me voy a llevar unas 3, 4 domingos aproximadamente, según mis cálculos, para predicar de este tema, y aún así no lo voy a agotar. Solo quiero que cada predicación sea un pequeño resumen para que todos ustedes puedan en el estudio personal poder comprender mejor el tema. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 lo siguiente. Voy a la lectura. Dice así el Señor en su palabra: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. A través de la Biblia, hermanos, a través de la Escritura, insisto, especialmente en el Antiguo Testamento, pero también es algo que se refiere en el Nuevo Testamento. Por eso quise que empezáramos con Apocalipsis capítulo 20. La palabra de Dios, hermanos, nos habla de un reino futuro, de un reino terrenal futuro, de un reino, hermanos, en el cual el mundo conocerá y podrá presenciar algo hermoso y algo maravilloso, algo nunca visto, hermanos, en la historia humana, y algo que va a poder permitir que el ser humano se dé cuenta que sí es posible que haya un reinado de paz, de justicia, de economía estable y de todo lo que tiene que ver con lo que el ser humano ha anhelado, hermanos, a través de la historia. Desafortunadamente, algunas citas bíblicas, algunos pasajes de la Biblia, como muchos otros, o como ocurre en muchas otras doctrinas, ha sido mal interpretado, y a través del tiempo, hermanos, se han forjado diferentes posturas en relación a lo que vamos a ver nosotros el día de hoy. Por eso es que quise darme el tiempo, o voy a darme el tiempo suficiente para poder dedicar este tema con el propósito de que nosotros como creyentes o nosotros como iglesia podamos ir interpretando adecuadamente cada uno de los pasajes, hermanos, que vamos a estudiar y que les voy a ir referenciando desde este púlpito. Es así, hermanos, que el punto número 1 que vamos a estudiar en esta mañana, no capta gracias, hermano Pablo. El primer punto que vamos a estudiar en esta mañana se llama posturas más reconocidas. Vamos a ver, hermanos, que a través de la historia del cristianismo, las posturas respecto al milenio han cambiado, y han cambiado notablemente. Especialmente me dirijo a los alumnos del seminario, tanto presentes como los que en un futuro van a ver en línea esta materia. Si ustedes abundan y recurren a los comentaristas bíblicos más reconocidos, dependiendo del cual ustedes reconozcan, tienen que estar conscientes primero de cuál es la postura que este comentarista bíblico tiene respecto al milenio, porque si no, entonces ustedes podrían hallarse leyendo un material no precisamente adecuado, es decir, no apegado a lo que la palabra de Dios enseña. Sin embargo, es una enseñanza que toda la iglesia debe de conocer, y por eso es que vamos a ver que la primera postura que hay respecto al milenio, y que es la postura en la cual nosotros creemos como iglesia, sí, es la postura premilenial o premilenarismo. Y quiero ilustrarlo con un esquema, porque me parece, o al menos espero que estarlo logrando,
Creo que los esquemas nos han permitido pues comprender un poquito mejor qué es lo que la palabra de Dios enseña. La postura premilenial o premilenarista es la postura, hermanos, que se enseñó en la iglesia durante los primeros 3 siglos. Durante el año 100, 200 y 300 después de Jesucristo, fue una postura que se fue enseñando, que se estuvo enseñando. A partir del siglo IV se levantaron algunas posturas más. Sin embargo, si nosotros leemos, hermanos, a los principales, vamos a llamarlos así, historiadores, o algunos les llaman padres de la iglesia, y se llaman padres de la iglesia en el sentido de que son historiadores respetados, como Papías, como Ireneo, como Justino Mártir, como Tertuliano, como Hipólito, como Metodio, como Diano, si alguien quiere el nombre para un hijo, o Lactancio, ¿verdad? Ahí hay unas recomendaciones. Historiadores y teólogos muy reconocidos en su tiempo, ellos estaban a favor de esta doctrina premilenarista. Sin embargo, hubo una época en la historia humana, hermanas, conocida como la Edad Media y después como la Ilustración, en la que se pensó que la Ilustración era la época en la que el ser humano salía del oscurantismo, ¿verdad? Y la ciencia empezaba a crecer, el conocimiento, por eso se llama la Ilustración, el siglo de las luces. Y entonces, ¿qué creen, hermanos? A veces uno cuando estudia la historia en la escuela, en la secundaria y en la preparatoria, y uno habla de la Ilustración, habla uno de la Edad Media, habla uno del oscurantismo, habla uno de uno piensa que son cosas que únicamente afectaron el mundo secular, pero no es así. Estas épocas en la historia también impactaron a la iglesia, también impactaron el cristianismo, e impactaron de tal manera, hermanos, que se levantaron algunos teólogos, algunos estudiosos bíblicos, que con base en la influencia que se iba teniendo en ese tiempo, fueron cambiando también sus interpretaciones, sus formas de interpretar la Biblia. No sé si me explico, hermanos. Ahora bien, no es que esto sea bueno, lo menciono porque la historia eso es lo que nos enseña. En realidad, hermanos, la palabra de Dios, tal como la dijo el profeta Isaías y como la afirmó el Señor Jesucristo, aun cuando la tierra pasa y el cielo pasa y el siglo pasa, la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios debiera y debe interpretarse de la misma forma sin importar lo que pasa en el mundo. ¿Sí me explico, hermanos? Porque quizás el Señor tarde todavía en venir y vengan nuevas épocas, hermanos. Ahora estamos en una revolución, hermanos, científica impresionante. Yo no sé, por ejemplo, si a nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos se imaginaron siquiera lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. ¿Sí? Yo recuerdo cuando era pequeño, y los adolescentes ahorita pues no creo que sepan de esas películas, de las películas del santo, cuando uno veía al santo contra un demonio y verlo en una videoconferencia y decía, ¡ay, eso está de locos, ¿no? ¿Quién va a tener una videoconferencia? Y yo y todos los que tenemos un teléfono celular, hermanos, tenemos una videoconferencia. Yo participo como misionero en línea, hermanos. El otro día estaba Paloma y su esposo Israel, estaba yo llevando en la computadora, estamos teniendo videoconferencia con alrededor de 15 misioneros de diferentes partes de Latinoamérica, y los hermanos vieron ahí cómo podemos leernos y podemos platicar, ¿sí? Y quizás en el futuro se habla de que el ser humano se va a poder incrustar un chip en el cerebro y solamente va a tener que pensar en Google y va a poder leer en su cerebro, hermanos, la tecnología. Yo no sé si eso llegue, pero ¿por qué digo todo esto? No es que me esté saliendo de la predicación, no, sino que aun cuando los tiempos cambien y se modernicen y haya cosas extraordinarias, la palabra de Dios permanece para siempre. Y nosotros debemos de creer en la misma palabra si nos toca vivir esos tiempos de la misma forma. Es decir, nuestras doctrinas elementales no deben de cambiar. El premileniarismo enseña lo siguiente. Enseña, hermanos, que ciertamente Jesucristo vino al mundo a morir en la cruz del Calvario, en eso todo el mundo está de acuerdo, resucitó al tercer día y Él nos salvó y estableció una iglesia. La diferencia es que el premileniarismo, que es la doctrina en la que nosotros creemos, dice, sí, que los creyentes seremos arrebatados, seremos llevados al cielo por Dios, y entonces en la tierra se vivirá una época de tribulación, de lo cual hablé ya en todas las semanas anteriores, y que al final de esta época de tribulación va a venir o va a ocurrir la segunda venida de Jesucristo, la segunda venida gloriosa, corporal y visible, y que una vez que Jesucristo venga por segunda vez a la tierra, empezará una época llamada milenio. Por eso es premilenarismo.
Es decir, creemos que la segunda venida de Jesucristo es primero e inmediatamente después ocurre el milenio. Y después del milenio, que es un gobierno, es una época literal de 1000 años, el establecimiento de un reino literal de 1000 años aquí en la tierra, en la cual Jesucristo estará al frente, es real, y que después de ese milenio viene una serie de juicios de los cuales hablaré más adelante, y posteriormente la eternidad. Es decir, quiero que observen que la iglesia termina su acción o su existencia como tal al inicio de la tribulación, porque todos los creyentes somos llevados al cielo. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me expliqué? Sí. Correcto. La segunda postura, si me haces favor, hermano, la segunda postura es la postura amilenial o el amilenarismo. El amilenarismo, de la misma forma, ¿verdad?, se cree en el Señor Jesucristo, pero ellos dicen que la Biblia en ninguna parte señala un periodo de paz universal y mucho menos de justicia antes del fin del mundo. Ellos sostienen que a través de la historia hay un crecimiento continuo del bien, hay un crecimiento continuo del mal, ¿sí? Y que después de un tiempo determinado, que no se sabe cuándo es, vendrá el Señor Jesucristo y posteriormente la eternidad. Es decir, la venida del Señor Jesucristo será algo así como la culminación de todos los acontecimientos, e inmediatamente después entraremos a la eternidad. Los amilenaristas, es decir, los que están en contra del milenio, si ustedes se dan cuenta, aquí en ninguna parte aparece la palabra milenio, sino únicamente el término iglesia. Dicen que el reino del cual se habla en la Biblia, el reino de Dios, ya está aquí, ya está presente, ya lo estamos viviendo, puesto que Jesucristo venció en la cruz, murió, resucitó al tercer día, y que Él está reinando a través de su iglesia por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Ellos sí hablan de un reino futuro, sí hablan de un reino glorioso, sí hablan de un reino sobre la tierra que vendría siendo la eternidad, pero que no es el milenio. De hecho, dicen que los muertos en Cristo, ellos ya están viviendo en ese lugar o en ese reino. Perfecto. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Tercero. La tercera postura, gracias hermano Pablo, habla del post-milenarismo, y de la misma forma partimos de la obra de Jesucristo, pero el post-milenarismo dice, a diferencia de la doctrina en la cual nosotros creemos, que el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha venido extendiendo a través del tiempo, a través de la iglesia, que la iglesia va a predicar la palabra de Dios en todo el mundo, de tal manera que un día todo el mundo se va a convertir al evangelio de Jesucristo, y eso va a hacer que el mal disminuya un poquito en la tierra, y entonces entraremos a una época milenial en la que la iglesia seguirá teniendo un papel importante, se seguirá predicando la palabra, habrá prosperidad y habrá muchas cosas. De hecho, su papel será muy importante, y por eso se llama post, porque al final del milenio entonces regresa Jesucristo, resucitan los muertos y entramos a la eternidad. Tres posturas: pre-milenarismo. Pre-milenarismo, es decir, la segunda venida de Cristo ocurre antes del inicio del gobierno literal de Jesucristo de 1000 años, y es precedida por un periodo de tribulación, que con base en la Escritura es la postura correcta, es la postura en la que nosotros creemos. Las otras posturas, ¿sí?, a través de los siglos IV, V, X, etcétera, por el siglo XVI, incluso un reavivamiento en cuanto a las interpretaciones empezaron a surgir. Sin embargo, vemos, hermanos, que, por ejemplo, la anterior, que habla del amilenarismo, ellos dicen que en ninguna parte de la Escritura hay una referencia. Hermanos, yo empecé diciendo la predicación de hoy, si hay algún tema en la Biblia, fíjate lo que te voy a decir, si hay alguna doctrina en la Biblia, algún tema en la Biblia de la cual hay suficiente base bíblica para sustentarla, es el Biblia. Tanto
que nos vamos a llevar por lo menos unos 4 sermones en esto. ¿Sí? En contraparte, la postura que estamos viendo el día de hoy, jamás se nos dice que Jesucristo no viene sin antes gobernar, porque precisamente el milenio va a ser una época en la que Él va a ser el juez o el rey sobre toda la tierra. Él va a establecer un imperio, hermanos, mundial de justicia. Muy bien. Punto número 2. La pregunta, yo quiero plantear una pregunta. ¿Por qué es necesario, o como se llama el punto, por qué existirá un reino terrenal? Alguien podría preguntar, oye Germán, bueno, ya la iglesia está predicando la palabra, viene una época de tribulación, pues ¿por qué no nos vamos una vez a la gloria todos, no? Eso sería un buen final. Ya que caso tiene, si al final de cuentas ese reino milenial, como lo indica la palabra, tiene un término y después vamos a la eternidad. ¿Qué razón, qué sentido tiene? No, si hay una razón, hermanos, y si hay un sentido, y es muy importante. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios, nuestro Dios creador, Él es soberano. Dice la palabra de Dios que Dios es soberano sobre todas las cosas, que su gloria llena toda la tierra, pero su soberanía ha sido claramente desafiada, hermanos. La soberanía de Dios ha sido claramente desafiada y de hecho fue desafiada desde antes de la creación del mundo. Dice la palabra de Dios que esa soberanía, esa autoridad, esa majestad, ese gobierno, ese reinado, esa potestad de nuestro Dios, hermanos, tuvo un contrincante. Fue desafiada nada más y nada menos que por una de sus criaturas, uno de sus ángeles, uno de sus querubines. Y la palabra de Dios nos enseña en el libro de Ezequiel capítulo 28 versículos 11 al 19 e Isaías capítulo 14 versículos 2 al 7, los cuales vamos a leer, cómo aquel ser, hermanos, en un breve tiempo, hermoso, poderoso y a las órdenes de Dios, cambió completamente porque algo pasó, hermanos, en su corazón. Me voy a permitir darle lectura a las dos porciones porque es importante que lo hagamos. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 28, por favor, hermanos, versículos 11 al 18. ¿Sí se escucha bien, hermanos? Sí. Ok, espero que mis palabras también se entiendan bien, un poco más de la garganta, pero espero que todo esté bien. Dice Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 19. En ambos casos, tanto en Ezequiel como en Isaías, hermanos, se está hablando de un individuo, se está hablando de un individuo, hermanos, que está personificando a la maldad. Y los dos profetas son usados por Jehová, hermanos, para hacerles decir al pueblo que con base en la maldad de esos hombres, así hubo un ser también malévolo en el cielo. Y ustedes pueden leer, no lo hagan ahorita, con calma, vamos a leer rápidamente en casa, de cómo Dios pasa de describir el carácter malévolo de un hombre en la tierra a describir el carácter real de que siendo santo se convirtió en malévolo. Y vamos a hablar de Ezequiel 28, del 11 al 19. La palabra de Dios, hermanos, dice así: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, levanta endechas, es decir, lamento sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda la piedra preciosa era tu vestidura, de corterina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego, en tiendas de los seres angelicales te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector.
se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, dice Dios, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vayan a Isaías capítulo 14. Y mientras se encuentra en Isaías, se dan cuenta que Ezequiel nos habla de cómo cuando este ser angelical, hermanos, fue creado de una manera hermosa. Su creación, su presencia física se compara a la imagen de una piedra o de diferentes piedras preciosas. Una imagen reluciente, una imagen hermosa. Era perfecto en sus caminos, era sabio, era fuerte, era inteligente. Era alguien que, según entendemos en la Biblia, fue creado por Dios junto con otros querubines para estar nada menos que delante de su presencia. Y muy probablemente no solamente fue creado para estar delante de su presencia, sino para tener alguna posición de liderazgo dentro de las huestes angelicales. Pero algo pasó en su vida. Algo pasó en su corazón. Y es que los ángeles, hermanos, fueron criaturas como los seres humanos, creadas también con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Vamos a ver Isaías 14, del 12 al 17. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Y junto a las estrellas, una forma metafórica también de referirse a ángeles en algunos pasajes de la Biblia de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de tus nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú desviado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos y que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Quiero que observemos, hermanos, que a este ángel poderoso, o a este querubín, o en este querubín ocurrió algo, hermanos. ¿Qué es? Los dos pasajes lo señalan. Hermana Carmen, se enalteció su corazón. Es curioso. Una de las características que debe de tener un varón que anhela ser pastor es que no debe de ser un neófito, según la palabra de Dios. ¿Por qué dice la Biblia? No sea que caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál es la condenación del diablo, hermanos? El enaltecimiento, el creer: yo soy mejor que tú, soy mejor que los demás, soy mejor que nadie, y por eso yo estoy en esta posición. ¿Cómo es posible que tú, con tanto tiempo que tengas en el Señor, pues apenas seas un ayudante de la escuela dominical, no estés haciendo estas cosas? Mírame a mí, yo soy pastor, diría un pastor neófito, ¿no? O alguien que cae en la condenación del diablo. Y es que fue tan grande, hermanos, es tan grande la hermosura del lucero. Escucha lo que te estoy diciendo. Es tan grande la hermosura porque el negro es rojo, no tiene cuernos, no tiene cola y si se te para enfrente no vas a salir corriendo, porque es muy hermoso, es muy sabio. Si no vean todo lo que ha logrado, hermanos, a través de la historia humana, los imperios que ha levantado, a cuánta gente no ha engañado. Es poderoso y tiene muchas herramientas. Y cuando él se ve a sí mismo, hermanos, él piensa una cosa: bueno, después de mí únicamente está Dios, pero yo tengo lo necesario para estar en su lugar. Es más, yo debería estar en su lugar. Y entonces dice la palabra de Dios que este ser se centra en su yo. Y al centrarse en su yo, por eso lo coloqué en rojo, dice la palabra de Dios: yo, bueno, la Biblia no dice yo subiré, dice, él dijo subiré al cielo. Pero lo que está diciendo es: yo subiré al cielo. Ahora quiero que entendamos una cosa, hermanos, que él estaba en el cielo. ¿Sí se dan cuenta? Él estaba en el cielo. Pero ¿qué es lo que estaba buscando, hermanos?
Si Él está en el cielo, ¿qué es lo que está buscando? Está todavía más arriba de lo que Él está. ¿Sí me explico? Yo quiero ocupar algo más. Él quería la gloria misma de Jehová. Quería que la gloria de Jehová fuera suya. Dice, levantaré, o podemos decir, yo levantaré mi trono. El único trono que existía y que existe en el cielo, hermanos, es el trono de Dios. El trono desde el cual Él gobierna todo el universo a través de la historia humana y desde el cual gobernará por toda la eternidad. Pero Él dice, yo voy a levantar el mío. Yo quiero el propio. Yo deseo gobernar también. Dice que en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Hermanos, en la antigüedad se creía que el norte, el punto cardinal del norte, o en el norte, estaba la parte más alta de la tierra. Por eso es que muy probablemente cuando el profeta Isaías habla de que Lucero quiere poner su trono a los lados del norte, lo que él está diciendo es, yo quiero poner mi trono más alto de donde está ahorita. Es como si yo me colocara, hermanos, en esta posición. Yo digo, no estoy satisfecho con ella. Yo quiero estar en la parte más alta, en la parte de más arriba, donde todo el mundo me vea, donde puedo ocupar un lugar de honor. Hay quienes dicen, hermanos, y en esto no hay la seguridad, pero quiero mencionarlo porque quizás a alguien le gusta un poquito más el estudio, que cuando Lucero dice que en el monte del testimonio se quiere sentar, esa palabra testimonio habla de la ley de Dios. Y aunque en la Biblia monte se refiere a gobierno, se refiere a reino, algunos estudiosos de la Biblia dicen, y esto insisto, no es algo que podamos afirmar con claridad, pero dicen que muy probablemente, sí, en virtud de que Dios había predeterminado antes de la fundación del mundo, porque ya lo vimos en la explicación pasada, que la tierra sería el asiento un día del reino de Jesucristo en el monte, sí, de su pueblo Israel, que entonces lo que quería también es un día ocupar también aquí en la tierra un lugar de rey, un reino. Sobre las alturas de las nubes subiré. En la Biblia la palabra nubes aparece por lo menos unas 150 veces, por lo menos 150 veces, casi cercana a las 200 veces. Y la mayoría de veces, nubes es una expresión que habla del lugar que sirve como el lugar de habitación de Dios o donde está la gloria de Dios. Así que el punto 4 hace referencia también al primero, es decir, quiere estar en la parte más alta, más elevada. Dominio. Habla de la idea de ser reconocido, de ser glorificado. Y termina diciendo, seré, y quiero añadir, yo seré semejante al Altísimo. ¿Significa que un día Lucero puede ser semejante a Dios, hermanos? No, eso no es lo que significa. Cuando dice seré semejante al Altísimo, es decir, cuando yo coloque mi trono por encima también, cuando yo quite a Dios de su lugar, cuando yo esté en la gloria y cuando esté por encima de todos los ángeles, entonces yo voy a gobernar sobre todo como ahora lo hace Dios. Y así seré semejante a Él. ¿Qué trajo como consecuencia la rebelión de Lucero allá en el cielo, hermanos? Bueno, la rebelión de Lucero allá en el cielo trajo como consecuencia la formación de un reino. Porque millones y millones de ángeles lo siguieron. Él no solo logró desafiar la autoridad de Dios, sino que logró que millones y millones de ángeles lo vieran a Él precisamente con las cualidades y características necesarias como para poder derrocar a Dios, y se fueron con Él y lo siguieron. Y entonces su rebelión o su rebeldía trajo como consecuencia, hermanos, la formación de un reino. Ese reino ahora funciona en oposición a Dios. Y a partir de ese momento, hermanos, Lucero se convirtió en el diablo y Satanás. Es decir, no es que se convirtió en un ser feo, como yo les decía hace rato. Se convirtió en el diablo y Satanás, porque diablo significa acusador y Satanás significa adversario. Es decir,
de ser un ser angelical íntegro, puro, santo, cuyos caminos eran rectos, ahora se dedicó a sí mismo, se asignó la tarea de ir por allí únicamente supervisando la obra de Dios, en este caso sus criaturas, los seres humanos, y acusarlos delante de Dios y oponerse a todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso es que muchas veces, hermanos, la batalla contra la carne, como nos decía nuestro hermano Juan Carlos en la clase de escuela dominical, se vuelve más complicada, se vuelve más difícil, porque no solamente hay que luchar con nuestras propias concupiscencias, sino también con el deseo, hermanos, de Satanás, el adversario, de voltearnos a nosotros mismos en contra de Dios. Incluso en la Biblia, hermanos, en la Biblia, a este ser también se le conoce, hermanos, con diferentes nombres, debido a la obra que ha podido lograr a través del tiempo. Por ejemplo, se le conoce como el Dios de este siglo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, no lo busca, ahí está la cita. Si nos damos cuenta, es el Dios de este siglo. Porque lo que la palabra de Dios dice es que en virtud de la formación del reino, ahora Él es el que gobierna en el corazón del impío. Por eso dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. ¿La corriente de qué? De Satanás, el que opera en los hijos de desobediencia, dice la Biblia. Lo que la palabra de Dios enseña es que toda persona sin Cristo, aun cuando sea la persona más buena del mundo, actúa bajo la dirección de Satanás. Él es el Dios de este siglo. Él es el príncipe de la potestad del aire. Porque lo que la palabra de Dios enseña es que precisamente Él se mueve en esas esferas. Sí, sus ángeles y Él están por todo lugar, moviéndose rápidamente. Y su poder es tan grande que tiene autoridad para poder ofrecer los reinos del mundo. Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, Él le dijo: evítate problemas. ¿Tú quieres ser rey? ¿Quieres gobernar? Evítate problemas. Yo te lo doy. Sí le pone además, pero había una condición. ¿O había una condición? ¿Cuál era? Si postrados. Hay actrices, hay actores y hay cantantes que abiertamente dicen: yo hice pacto con el diablo. Hay mucha gente, hermanos, que se va con el diablo y dice: lo que Dios no me ha dado, pues entonces, si Dios no me lo da, yo lo voy a buscar. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado. Si Él le pudo ofrecer los reinos del mundo a Jesucristo, y Jesucristo no le dijo: eres mentiroso porque no me lo puedes dar, porque sabía que podía, Él lo puede ofrecer a alguien. Y hoy mucha gente, hermanos, ha recibido mucho acerca de Él, se ha dejado engañar. Es por todo esto que acabo de enseñar, hermanos, que Dios puso en marcha en su infinita sabiduría, en su omnisciencia, ¿sí? Es decir, en su eterno conocimiento de todas las cosas, sabiendo lo que está ocurriendo o lo que ocurriría en su creación, es que Él pone en marcha, hermanos, un programa que, de acuerdo a la Biblia, había determinado desde la fundación del mundo. Un programa que le permitiría a Dios demostrar a toda criatura, tanto en el cielo como en la tierra, que Él es el verdadero Rey universal, y establecer un día a Jesucristo como el Señor. Hijo de hermanos, no quiero meterme en pie yo solito. Hay muchas cosas de las que a veces me gustaría predicar, pero no siempre hay tiempo suficiente. Pero algún día te has preguntado por qué Dios no destruyó a Lucero ahí mismo en el cielo. Pues hubiera evitado también muchos problemas, ¿no crees? ¿O no? Perdón. Luego disculpen, hoy estoy tomando agua, no después que me hagan. ¿Sabes por qué Dios no lo hizo? Él no es un tirano. Dios no es un tirano. No es alguien que está mandando fuego del cielo a consumir a todo aquel que tiene la capacidad de preguntar o cuestionar.
Él antes que nada es misericordioso. Y si no destruyó a Lucero allá en el cielo, fue precisamente por todos los ángeles que se quedaron voluntariamente a servirlo y adorarlo y que lo hacen todavía. Y es precisamente por ellos que un día va a consumar un plan contra este ser angelical, ¿sí? Porque va a demostrar a través del tiempo que hay otra forma diferente de lograr la obediencia. Y es muy interesante, damos cuenta en la Biblia, hermanos, que Dios pone en marcha ese plan redentor. Un plan redentor a través del cual un día Él, en virtud de que se hizo hombre, vendrá al mundo, establecerá un reino de 1000 años y a los suyos les podrá decir: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Te das cuenta? Dios ya había determinado. Un día iré a ese mundo, estableceré un reino y le enseñaré al mundo que no hay más rey, no hay más Dios que yo. Pero la forma o el camino en el que Él lo haría sería un camino, hermanos, que le costaría un sacrificio. Es el camino de la redención. De acuerdo al propósito eterno de Dios respecto al establecimiento de un reino de 1000 años en la tierra, es que a través de la historia humana, hermanos, Él ha desarrollado un plan continuo. El plan de Dios no se ha detenido, hermanos. Él ha desarrollado un plan continuo para establecer un reino teocrático en la tierra. ¿Qué es teocrático? Teo es Dios, es decir, un reino en el cual Dios gobierna directamente. Y de hecho, Él en su tiempo lo hizo a través de hombres, de reyes, pero un día lo hará personalmente, hermanos, a través del Señor Jesucristo. Y un día establecerá un reino en esta tierra en la cual Satanás incluso vino también, de eso hablaré un poquito más adelante, ¿sí?, a establecer al Señor Jesucristo como Rey universal, pero antes de establecerlo como Rey universal, a través del propio Jesucristo salvaría a la humanidad, a la cual un día gobernaría. Porque ese enemigo hizo que también su criatura, o también aquel ser que había creado y que había colocado en el huerto, se rebelara en contra de su vida. Quiero que comprendamos una cosa, hermanos. Dios quiso gobernar al hombre desde el principio. Y Él creó al hombre perfecto. Adán y Eva eran perfectos, hermanos, pero sobre todo eran sin pecado. Fueron colocados en el lugar ideal, en el ambiente ideal, con las condiciones ideales, con la capacidad de vivir para siempre, sin enfermedades, sin nada que le provocara algún problema. E incluso le dio la autoridad a Adán de gobernar todo lo que Dios había hecho para él, y a través de él Dios gobernaría también, hermanos, su creación. Pero ¿qué, hermanos? Allí mismo en el huerto, Satanás incitó al hombre a rebelarse en contra de Dios, estableciendo así un reino de manera definitiva. ¿Por qué es importante el milenio? Si tú y yo nos preguntáramos cuál es el plan de Dios en el ser humano, yo te podría decir que el plan de Dios en el ser humano incluye dos cosas, por lo menos dos cosas: restaurar su imagen en el ser humano a través de la sangre de Cristo, y restaurar, ¿qué, hermanos? Su reino. ¿Se dan cuenta por qué es importante el reino? Ya logró restaurar su imagen por medio de la sangre de Jesucristo en aquellos que creemos en Él, pero también va a restaurar su reino sobre toda la humanidad. Y será posible únicamente a través de la redención y de la sangre de Cristo Jesús. El hombre cae, Él establece, quiero resumir un poquito, y quiero llegar, hermanos, hasta la época de David. Dice la Biblia que es a este hombre llamado David, a este gran rey llamado David, a quien Dios le hace una promesa. Busca en tu Biblia, por favor, 2 de Samuel capítulo 7, y ponte de pie. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16, por favor.
Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Y vamos a ver que a David, Dios le hace una promesa un poco extraña, si se le puede llamar así. Extraña en el sentido de que humanamente hablando, no podía David ser sujeto de una promesa como la que le hace Jehová, a menos de que dentro de los planes de Dios se incluyeran otras cosas. Segundo libro de Samuel 7, 16. Dice la palabra de Dios así, todos juntos. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tomen asiento. David, hermanos, el mejor rey de Israel, David, el mejor rey de Israel, recibió de parte de Dios la promesa de que su reino sería establecido, hermanos, ¿por cuánto tiempo? Eternamente y para siempre. Humanamente hablando, ¿eso es posible? No es posible. Humanamente hablando, hermanos, ningún rey puede tener un trono establecido eternamente y para siempre. Solo que a través de ese rey vendría el Mesías, Jesucristo. Y sería a través de ese Jesucristo que Dios cumpliría su promesa de establecer un reino eterno y para siempre. Y si ustedes leen la Biblia, hermanos, se van a dar cuenta que a partir del anuncio que se da a David en el segundo libro de Samuel, a partir de allí todos los profetas del Antiguo Testamento van a ocupar una parte muy importante de su escritura para hablar de un reino teocrático, de un reino futuro. En el Antiguo Testamento, hermanos, el reino milenial de Jesucristo tiene una gran relevancia, porque sería, hermanos, ese rey sería el Mesías, sería el Cristo, el ungido de Dios, a través del cual Dios un día elevaría a su Hijo sobre todo el mundo y a su pueblo Israel sobre todo el mundo. Voy a leerles, hermanos, el libro de Isaías, escúchenlo, capítulo 2, versículos 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, entiendas, en los últimos tiempos, que será confirmado el monte, entiendas, el reino, la autoridad de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, es decir, Israel va a ser cabeza de naciones. En el milenio, hermanos, Israel no va a ser como ahorita, una nación pequeñita, despreciada por todo el mundo, no. En el milenio, Israel va a ser cabeza de naciones. Estará por encima de todas las naciones del mundo, porque el Rey del universo, Jesucristo, está allí. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, dice la Biblia. Porque de Sion saldrá la ley, es decir, desde Israel o desde Jerusalén, Jesucristo gobernará y establecerá leyes para todo el mundo. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, de eso predicaré más adelante, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, se acabará la guerra completamente, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Es decir, hermanos, quiero decirles que primero que nada, la promesa de un reinado milenial de Jesucristo es para un pueblo en particular. Es para el pueblo de Israel. Es a través de ese pueblo, o es para ese pueblo, esa promesa. A ese pueblo que le hizo una promesa a través de su rey David, que establecería para siempre, que envió a su Mesías y que vendrá de nuevo y que establecerá un reino. Por eso cuando Jesucristo vino al mundo, Él dijo, dice la palabra de Dios en Mateo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no solamente hablaba del reino de los cielos como tal, Él hablaba también de ese reino que el pueblo estaba esperando. ¿Y por qué les dijo el reino de los cielos se ha acercado? Porque al final de cuentas, hermanos, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el reino? Exacto. Dijo, el
reino de los cielos está acercado porque yo, el rey, aquí estoy. Estaba cerca de ellos en un momento. El pueblo de Israel, hermanos, por eso interpretó inadecuadamente la primera venida de Jesucristo. Porque ellos únicamente se acordaron: va a venir el Mesías y va a reinar y va a levantar el monte, la autoridad de Israel sobre todos los pueblos. Pero se les olvidó una cosa: que antes de restaurar el reino, ese rey, primero, ¿qué haría? Salvaría al pueblo. En Mateo 12 al 14 dice Jesucristo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, dice Jesucristo respecto a Juan el Bautista. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo? Vayan conmigo a Juan capítulo 1, versículo 11 y a Mateo capítulo 21, versículo 43. Jesús viene predicando el reino de los cielos, se ha acercado, ciertamente. Hermanos, ¿qué esperaba Jesucristo de su pueblo? Que creyeran que él era el Mesías, que creyeran que el Bautista era el Elías que había de venir, y tres, que por lo tanto se arrepintieran de sus pecados y creyeran en Jesucristo como Salvador. Pero no lo hicieron. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Juan 1:11. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Dice así: a lo suyo vino y los suyos no. Ellos dijeron: no te queremos a ti, porque lo que nosotros queremos es un rey, no un servidor. Lo que queremos es alguien que nos saque de esta opresión, no alguien que venga a morir. Literalmente queremos eso, queremos un rey, no te queremos. Por eso dice la palabra de Dios: a lo suyo, él vino al mundo, porque al final de cuentas el mundo es suyo. Y al estar en lo que es suyo en el mundo, los suyos, su pueblo, dice no lo recibió. Y en virtud de que su pueblo no lo recibió, el Señor Jesucristo cambió su mensaje, o más bien continuó con el plan de Dios. Vaya conmigo a Mateo 21:43. Es importante cuando nosotros leemos estos versos, hermanos, que vayamos relacionando, porque siempre todas las palabras de Jesucristo tenían una razón. A veces pensamos que él hablaba por hablar, que él simplemente decía las cosas, pero no. Él hablaba a un pueblo conocedor de su palabra. Él hablaba a un pueblo conocedor de las promesas. Él hablaba a un pueblo conocedor de las escrituras. Si bien es cierto, no las creyeron, no las desconocían. Eso es importante. No las creyeron, pero no las desconocían. Y tan las entendieron que en cierta ocasión ese pueblo dice: Señor, ¿también nos hablas a nosotros? Y el Señor le dice: ¿y ustedes se creen? Bueno, no literalmente como lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero le dice: obviamente. Mateo 21:43. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cuando Jesucristo observa a su pueblo, que su pueblo está haciendo precisamente lo que él había conocido desde antes de la fundación del mundo, hermanos, vean aquí al frente, antes de ir a la cruz, le dice al pueblo: las promesas no van a cumplirse en ese tiempo. El reino es quitado para ustedes y va a ser dado a alguien que produzca fruto. ¿Cuál fruto? Bueno, el judío tendría que haber creído en él como Mesías, en Juan el Bautista como el Elías, como el mensajero que vino a preparar el camino, y por lo tanto de ese Mesías como su Salvador. Y creyendo en él, entonces, si eso hubiera pasado, Jesús hubiera establecido su reino, y entonces el pueblo de Israel hubiese dado fruto predicando el evangelio a todas las naciones. Pero como no lo hizo, entonces decide continuar su plan y establecer la iglesia. Y es a través de la iglesia que Dios cumple con su propósito de que el reino sea propagado, o sea, predicado. Y entonces, y solo entonces, Jesucristo
le hizo saber a sus discípulos judíos que sí creyeron en él, que ciertamente sí vendría el reino, pero que iba a tardar todavía. Vayan conmigo a Mateo 19, 28 y 29. Hermanos, como siempre digo, sé que es mucha información, pero estoy tratando de resumir y espero poder explicarme o estar explicando con claridad. Más tarde no habrá tiempo para preguntas y respuestas. En virtud de la actitud de Israel, porque todo dependía de la actitud de su pueblo, les anunció el establecimiento de su iglesia. Y a sus discípulos les hizo comprender por medio de parábolas que el reino tardaría. Pero también les informó una cosa: ustedes deben ser parte de él. Miren, hermanos, lo que dice Mateo 19, 28 a 29. Estoy por terminar. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que la regeneración, esa palabra es impresionante, hermano, después la vamos a estudiar. Que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida. Y es que los discípulos le preguntan a Jesucristo: Señor, nosotros hemos dejado todo esto, ¿y qué vamos a recibir? No te preocupes, dice, cuando yo venga a mi reino y establezca mi reino, ustedes que han dejado van a recibir muchas cosas. Muchas cosas. Es más, ustedes van a gobernar sobre 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Es así, hermanos, que aún antes de la creación del mundo, Lucero se revela contra la soberanía de Dios y establece un reino en el cual, hermanos, logra también engañar al ser humano, y el ser humano se revela en contra de él. Y entonces Dios pone en marcha ese propósito eterno que había determinado, que le llevaría a su Hijo precisamente aquí, hermanos, a la cruz, a la muerte y a la resurrección. Sin embargo, desde antes a David le enseñó algo que establecería a través de su linaje un rey que gobernaría eternamente y para siempre, y ese rey era Jesucristo, que cuando vino empezó predicando: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en virtud de que su pueblo le rechazó, él estableció a su iglesia, y a su iglesia, hermanos, le mandó a dar ese fruto de predicar el evangelio a todo el mundo antes de ser llevado delante de su presencia. ¿Por qué es necesario el reino milenial de Jesucristo, hermanos? ¿Por qué es importante que Él establezca un reino? Por 3 cosas. 1, para que Dios cumpla todos los pactos hechos a Israel. 2, para establecer un perfecto gobierno sobre la tierra. Hoy, hermanos, hay elecciones en el Estado de México. El Estado de México, hermanos, en México es uno de los bastiones políticos más importantes para cualquier partido político. Se dice que quien gane hoy en el Estado de México tiene un alto porcentaje de ganar la presidencia en el 2018. Así de importante es el Estado de México. Y toda una serie de candidatos han hablado y han dado sus opiniones, sus ofrecimientos, y hemos conocido también sus personas, de las cuales no voy a hablar aquí porque no es el propósito de este púlpito. Pero cualquiera de ellos que gane, hermanos, no puede ofrecer un gobierno justo. Y aunque lo ofrezca, no lo puede dar, porque no tiene el poder para hacerlo. Ningún ser humano tiene el poder para hacerlo. Pero cuando Cristo venga al mundo, entonces el mundo conocerá lo que es la verdadera justicia. Amén. Y entonces Dios, hermanos, reivindicará su nombre, y todo el mundo entenderá que a quien ellos adoraban, a Satanás, Él no es Dios. Él no tiene ningún poder. El único poder pertenece a Dios y a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que también la tercera cosa por la cual es necesario que se establezca un reino: 1, para que Dios cumpla todos los pactos hechos en Israel; 2, para establecer un perfecto gobierno sobre la tierra; 3, para redimir la tierra de la maldición que le ha sido impuesta. Hermanos, nos estamos acabando el mundo. La capa de ozono, el hoyo de la capa de ozono está cada vez más grande. Los polos, hermanos, se están descongelando. Las especies se están muriendo. La contaminación está impresionante.
Cuando Jesucristo venga, todo eso va a ser restaurado y regenerado, hermanos. Él va a redimir también. Por eso dice Pablo en los Romanos que aún la tierra gime a una por el día en que venga el Señor, hermanos. Aún la tierra misma está pagando las consecuencias del pecado del hombre. Porque se acuerda cuando estaba en el huerto, dice, espinos y cardos dará. Antes no lo hacía. ¿Y cuándo? Para que el mundo conozca la gloria de Jesucristo. Amén. Conclusión. Desde antes de la fundación del mundo, Dios predeterminó un día crear este mundo y en este mundo establecer a su Hijo como rey. Y en este mundo Él lograría restaurar su imagen en los seres humanos y su reino a través de su Hijo el Señor. Que Dios los bendiga.